Hola, buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, un gusto. Estamos aquí con el señor Carlos Alberto Castro, que es práctico en el puerto de Buenos Aires, práctico en el Río de la Plata y capitán de ultramar. Correcto. Así mismo. En realidad, efectivamente me mantengo en el puerto y tengo la habilitación del Río de la Plata, que la he tenido ya hace 9 años que estoy en el puerto de Buenos Aires, que hay que hacer un viaje cada 4 meses para poder mantener la habilitación, pero bueno, en realidad estoy a full en el puerto de Buenos Aires. Mucha gente no conoce qué es lo que hace un práctico. ¿Qué es lo que hace exactamente un práctico arriba de un crucero? Bien, el práctico es un asesor de maniobra, de reglamentación y de ruta del capitán. Está para asesorarlo en todo lo que atañe, digamos, a la seguridad, a la ruta, a las reglamentaciones que estén vigentes. No solo en los barcos de pasaje, sino en realidad en todos los barcos. Así que esa es la función del práctico. ¿Y cómo es el día a día del trabajo? Nos costó mucho esta entrevista porque tiene unos horarios súper ajustados. Sí, en este caso yo llegué recién de trabajar, salí a la mañana y en general uno mide el tiempo de dedicación que uno lo tiene en su trabajo, en este caso por mi lugar mi domicilio, promedio las 7, 8 horas desde que salgo de casa hasta que retorno. Entonces, usualmente se trabaja todos los días cuando uno está en el turno es rotativo y bueno, los barcos lo que no tienen es horario, o sea que están las 24 horas. Claro. ¿Y cuántos años hay que ser capitán para poder ser práctico? Se pide un mínimo de 5 años de antigüedad y luego una cantidad de viajes en la zona para la que uno va a rendir, como, digamos, antecedentes de conocimiento de la zona ya en comando o habiendo estado de bebedor en barcos que hayan transitado la zona que uno va a rendir. El caso del Río de la Plata es desde aproximadamente frente al buceo, en el kilómetro 290 donde empieza el canal, y se extiende hasta la zona común, que se llama así porque es una zona que es donde se cambian los prácticos, ya sea si el buque continúa aguas arriba hacia el río Paraná, desembarca el práctico del Río de la Plata, embarca el práctico del río Paraná, y en el caso de venir al puerto de Buenos Aires, embarca el práctico del puerto de Buenos Aires y desembarca el del Río de la Plata. Y a su vez, de salida, estando el barco ya de salida, lo mismo. Desembarcan unos y embarcan otros. Entonces, la zona se llama zona común porque es común a todas las zonas de practicaje en lo que es el ámbito del Río de la Plata. Incluso los prácticos del puerto de la Plata trabajan allí, embarcan y desembarcan en esa zona. Y es larguísima esta hidrovía. ¿Todos los puertos del mundo tienen práctico? Sí, por reglamentación, sí, exactamente. ¿Qué sucede? Es muy sencillo de explicar. Un barco puede tener algo mínimo, 10, 12 recaladas en distintos puertos. Es muy difícil para un capitán estar al tanto de la reglamentación en cada uno de esos lugares, porque pudo haber sido que ayer hubo un cambio por algún motivo en la zona. Entonces, el práctico es quien lo alerta al capitán y de la novedad, si bien debería estar en los avisos a los navegantes, pero por eso es el embarque del práctico y sobre todo en la reglamentación.
en el tema de, hay muchas veces que hay limitaciones para los cruces, en el caso de que los barcos se encuentren dentro del canal y tengan que cruzarse, como uno se cruza en la calle, se cruzan los barcos. Para eso hay zonas especiales, no en todos los lugares se puede cruzar un barco con otro, y bueno, todo eso es lo que uno le transmite al capitán cuando uno embarca. Después, las facilidades del idioma, ya que uno recibe las novedades del tráfico en castellano y se las transmite al capitán siempre en inglés, y es el interlocutor entre lo que es la prefectura, que es la institución que regula la navegación en la Prefectura Naval Argentina, el tráfico marítimo. Entonces uno se pone en contacto con las distintas estaciones de prefectura, que es la que nos van a dar, digamos, el tráfico, los barcos que tenemos, con los cuales nos vamos a cruzar, en qué calado vienen, cómo se llaman, y por supuesto se da normalmente en una ruta lo que se dice estimate time of arrival, que es el tiempo estimado de arribo a un punto. Con eso uno se maneja para decir, bueno, si va a estar en tal lugar a tal hora el barco, yo me puedo cruzar, si es que tengo tal lugar permitido, a tal hora en tal punto. Entonces es fundamental tener ese conocimiento que se logra a través de la prefectura, que es la que lo informa, ¿no? Y nosotros, estando adentro en el barco, le damos a la prefectura ese tipo de comunicaciones, ese tipo de datos que nos requieren, ¿no? Y al ser tan larga nuestra hidrovía, ¿cuántos barcos, un solo barco nada más, atraca por día o cuántos? No, a ver, vamos a hablar del puerto de Buenos Aires, que es lo que, digamos, yo les puedo dar referencia, pero en general tenemos en todos los ámbitos, es más o menos, hay distintas terminales. Puede suceder en escala lo mismo en el río Paraná o en el puerto de La Plata. Hay distintas terminales y dentro de cada terminal hay distintas posiciones de amarre. Por ejemplo, ha llegado a haber 5 cruceros en el puerto de Buenos Aires al mismo tiempo, de distintos tamaños, por supuesto. Hay veces que pueden darse 3 de los grandes, de los que tienen casi 300 metros de Serían eslora. como 12.000 pasajeros más o menos. Y a ver, 3,9, sí, un poco más también, puede ser, porque en promedio los MSC están trayendo 3.300. Hay veces que se juntan 2 MSC y un Costa, que son más o menos iguales, y después de los chicos, así que sí, 12.000 y hay veces que más. Hay veces que cuando vienen los cruceros grandes, que también estuvieron viendo el año pasado, sería, ¿no? El anteaño, sí. En el 19. Exactamente. Tuvimos barcos que llevaban 4.500 pasajeros, más 1.700 tripulantes. Eran 2 que venían de los grandes. No, ahora no recuerdo bien el nombre. Y mientras el barco, primero, la hidrovía nuestra, ¿qué calado tiene? ¿10 metros? Sí, en promedio el calado que, digamos, de la profundidad al cero al que se la lleva está en los 10 metros. A eso hay que sumarle las distintas alturas de marea digamos, del momento. ¿Qué sucede? En el caso del Río de la Plata o del puerto de Buenos Aires, está afectado por la onda de marea
influye el mar en el río, digamos, cuando tenemos pleamares y bajamares, cosa que en el río no sucede, sino se toma la altura del río, que en este caso todos hablan, y en su momento se está en noticia, que el río Paraná ha bajado muchísimo su nivel. Ese efecto de las mareas he escuchado, no lo he visto porque no es mi zona, pero llega muchas veces hasta San Pedro. Es extraordinario. Por ejemplo, los barcos que están fondeados en Escobar, con vientos del sudeste y esas pleamares que uno tiene acá extraordinarias por las famosas sudestadas, giran en el río. En vez de estar aguas mirando, digamos, hacia aguas arriba, que tienen siempre la corriente de bajante, el viento y la marea los dan vuelta, así que giran y se ponen aguas abajo. Eso es muy común verlo cuando hay mareas, ¿cómo se llama?, que tienen efecto sobre el Río de la Plata, que tenemos esas pleamares extraordinarias, que es la famosa crecida que se conoce, que cuando se da alerta de crecida, que permite que esa onda de marea alcance puntos notables dentro mismo del río, ¿no? Ahora, siempre se dice que la voz del capitán es la última voz en cualquier tipo de problema. Ahora, con este caso del Ever Given, por ejemplo, y yo también estuve embarcada en el Sky Wonder, que una vez se quedó encallado ahí en el puerto de Buenos Aires. En ese caso, ¿también el capitán es el que tiene la responsabilidad? A ver, esto es más o menos así. Siempre el capitán es el responsable de su barco. O sea, siempre que no se demuestre que el práctico, digamos, asesoró mal al capitán. Eso, digamos, es fundamental. Si no, en todo caso, los dos serían culpables. Y por supuesto, el práctico está punible de una sanción por un mal asesoramiento. Pero en general, la última palabra la tiene el capitán. Lo que sucede, que esto también ha pasado, es que ante una situación en la que el capitán no aconseja o no sigue los consejos del práctico, el práctico tiene que manifestárselo a la autoridad marítima, en el cual dice, bueno, acá el capitán toma, digamos, sigue a su cargo o continúa a su cargo desoyendo mis consejos. Sería eso lo que uno le manifiesta a la autoridad marítima, ¿no? ¿Hay mujeres prácticos? ¿Conoce alguna mujer práctico? Sí, hay dos en el Río de la Plata. Laura Sisoric, y después Gisela Di Perna, que Gisela recientemente fue mamá. Así que sí, son dos muy buenas profesionales. Tal es así que Laura, su primer embarco de oficial lo hizo conmigo, yo estaba de capitán. Qué bien. Ahora, el trabajo de ustedes tiene mucho riesgo. Yo, siendo crew purser, siendo jefe de tripulación, me pasaba que a veces me paraba en el gangway y veía cómo suben, a veces en climas tremendos, al barco por la soga. ¿Tiene algún riesgo? ¿Alguna vez tuvo algún accidente o vio algún accidente? No. Particularmente, digamos, yo no he tenido. Sí los ha habido, pero no en general por que uno caiga de la escala. Suele suceder
jamás vos pasarían un barco de pasajeros porque la seguridad allí es extrema, que las escalas de gato no estén en condiciones, entonces se pueden, digamos, llegar a cortar, ya que por ahí estuvo guardada mucho tiempo. La escala está hecha generalmente de cabo de cáñamo, muchas veces no es un cabo de nylon, o se puede desplazar un peldaño. Ese tipo de accidentes generalmente son los que suceden por los cuales digamos, ha caído el práctico al agua. Es muy difícil que una vez que el práctico toma la escala, se caiga. Puede pasar que la lancha, si está muy malo el tiempo, lo golpee quizás, pero es muy difícil que caiga. Por eso le dicen quizás escala de gato, ¿no? Es cierto. Ahora cada vez vienen cruceros más y más grandes y nuestra hidrovía tiene 10 metros. Yo me acuerdo que hace un par de años, cuando vino un barco a Mar del Plata, hicieron una prueba con un simulador para ver si entraba. Creo que era el MSC Espléndida. En algún momento se habló de cambiar el puerto de lugar, el puerto de cruceros. Sería una lástima porque queda en el medio de la ciudad, pero en algún momento quizás... Ha habido proyectos, como se hizo el muelle de cruceros en Puerto Madryn, pero bueno, realmente para salir de lo que es el ámbito del puerto de Buenos Aires debería generarse una infraestructura tal que permita llegar a alguna parte, quizás, que es lo atractivo de la persona que compra un pasaje en crucero. Claro. Eh, Creo que lo que tiene Buenos Aires es eso, que brinda una cantidad de posibilidades en lo que es el turismo, para el pasajero que llega a Buenos Aires. Pero además de eso, podríamos decir supuestamente Mar del Plata, que es una ciudad que tiene todo, de todo, un poco nosotros la tenemos como el lugar turístico de excelencia para los bonaerenses, ya que tenemos los cines, teatros, paseos. Es hermoso. Sería ideal para cruceros. Claro, pero bueno, quizás requiera una modificación muy importante del puerto, ya que allí hay un banco que se llama el Banco de los Pescadores, está sobre la escollera sur del puerto de Mar del Plata, continuamente con las famosas sudestadas y temporales del sur, que son los que nosotros normalmente percibimos en toda la provincia de Buenos Aires, aporta sedimento, en este caso arena, y la vuelca sobre el canal. Así que prácticamente requiere un mantenimiento permanente para poder más o menos sobrevivir. Entonces, requeriría un cambio de infraestructura importante. Y por eso es que viene también sobreviviendo el puerto de Buenos Aires, ¿no? Permite, si mal tiene muchos años, el acceso de barcos de hasta casi 10 metros de calado. ¿Y hay navieras más fáciles o más lindas que otras para trabajar? No le pedimos que nos diga cuáles, no lo vamos a meter en eso. Pero ¿es más fácil con algunos que con otros? Bueno, a ver. ¿A quién no le gusta, por ejemplo, ir a un barco de pasaje? Desde ya que es agradable. Hay un detalle primordial. Uno no se, con la ropa así como va, vuelve porque es impecable, nunca se va. Claro.
siquiera una manchita de grasa o de óxido, nada. Al contrario, siempre nos atienden muy bien, sobre todo en la parte gastronómica. Doy fe. Y Encima es algo muy emotivo cuando decimos el práctico está a bordo, sobre todo después de un cruce que venís de 2 semanas de navegación y escuchar eso de pilot is on board, se te caen las lágrimas, decís, ya voy a bajar de acá. Y bueno, nosotros realmente el poder trabajar y hacer este tipo de barcos es gratificante por todo esto. Pero bueno, más allá de nuestro trabajo, está en brindarle el servicio a todo aquel barco que lo necesite. Así que bueno, si bien esto, digamos, es el caso de los cruceros, tenemos un montón de seguridad porque son barcos que tienen muy buena maniobra, tienen la asistencia de los tanto de máquina, timón, los bow thruster, stern thruster, está todo doble prácticamente, por decirlo de alguna forma. Y bueno, lo transforma lo que es el barco en Fórmula 1. Entonces, sí, realmente es de excelencia. Luego después aparecen los barcos de carga, los containeros, son barcos que tienen también muy buena maniobra. En realidad, todos los liners, o sea, liners son los barcos que ya tienen una línea y que recalan en Buenos Aires esporádicamente, o levantan o traen o llevan carga en una determinada fecha, en una determinada semana. Esos barcos generalmente son de excelencia, son barcos de muy buenas condiciones. Luego después, en general, el barco, el Bull Carrier, que es el barco que lleva la carga a granel, tiene ya menos, digamos, es una cosa de cada una. Una hélice, un timón, y por supuesto está para hacer travesías largas. No son barcos que, por supuesto, están preparados para hacer cruces oceánicos, ¿no? Pero en general se nota una diferencia abismal con lo que estamos hablando. Sobre todo lo que hace a velocidad, que nosotros, por supuesto, cuanto más rápido se termine el trabajo, mejor. ¿Y con el COVID le cambiaron los protocolos? Porque ustedes tienen que abordar el barco, ahora muchos barcos la gente no está vacunada todavía, eso con los cruceros no va a pasar, pero bueno. Bien, sí, o sea, nosotros tenemos un protocolo que se sigue, con el cual, digamos, usamos todo traje de protección, ya sea camisolín, overol, máscara o antiparras, tapabocas, o en general ya usamos todos barbijos, los de uso profesional, tipo K95 y ese tipo de barbijos, que bueno, permiten tener una seguridad un poco mayor. Pero la verdad, en este momento, que yo, así como he visto la evolución de, de esta pandemia, la gente que está a bordo, con todas las limitaciones que han tenido en todos los puertos, no pueden desembarcar, o sea, solamente tienen contacto con alguien de la terminal o un surveyor. Entonces, cada vez es más difícil que eso venga como es navegando, sobre todo con tiempos de navegación superiores a una semana. Se tendría que haber manifestado antes, el capitán tiene que dar aviso. ¿Por qué? Si no están infringiendo la ley. Así que
si bien uno mantiene, digamos, todo el protocolo, creo que podemos decir que estamos más cuidados a bordo que en nuestra vida cotidiana, como lo viven todos, ¿no? La terminal Quinquela certificó también las normas ISO. Sí, sí. Hoy prácticamente todas las terminales tienen digamos, un protocolo en el cual podemos decir toman la temperatura, ya sea con termómetros manuales o ya han instalado en los accesos termómetros donde uno apoya la palma de la mano. Creo que está muy controlado todo. Hay terminales que también tienen los arcos, esos sanitizantes. Así que bueno, creo que todo eso está muy cuidado. ¿Vamos a tener temporada este año? ¿Usted qué dice? Y para nosotros, eso, en el caso nuestro, en el Puerto de Buenos Aires, yo trabajo para la cooperativa de prácticos del Puerto de Buenos Aires. Se nos mermó nuestro trabajo muchísimo porque la temporada de cruceros para nosotros era importante en lo que hacía a ingresos, ¿no es cierto? ¿Cuántos más o menos cruceros por temporada? Y la cooperativa tiene un porcentaje alto porque trabajamos con MSC prácticamente en exclusiva. Luego tenemos algunos cruceros compartidos de costa. También tenemos que vino, que da la vuelta, que son de... ¿Princes? Sí, los Princes. Y después unos cuantos chiquitos que vienen a hacer la temporada en Ushuaia, que pasan por Los Buenos Aires. antárticos. Así Muy que bien. del porcentaje creo que debemos estar arriba del 50% nosotros. ¿Usted tomó alguna vez algún crucero? No, en todos los años no se me ha ocurrido, pero Solo laboralmente. lo tengo pendiente, Bueno, y por último, sí, dígame. He tenido que ir a Brasil por mal tiempo, pero bueno, ahí uno disfruta ya de pasajero, ¿no? ¿Cómo por mal tiempo? Sí, estuvo cerrado el servicio de lanchas cuando llegamos a zona común, entonces se decidió seguir. Cuando llegamos a Recalada, el temporal era muy, muy importante y también estaba cerrado el servicio. Y bueno, el barco no podía esperar y continuó con los prácticos. En caso mío, bueno, yo estaba yo solo del puerto y los dos prácticos de Río, y fuimos al norte de Angra, Isla Grande, y, creo que es, o Isla Vela. Sí. Grande. Y bueno, allá nos dejaron, nos pusieron un remis fuimos al aeropuerto de Río y de Río volvimos a casa. Buenísimo, justo le iba a pedir una anécdota ya con eso, increíble. Y a casi nadie le puede pasar eso en un trabajo. Ahí, bueno, Querida, hoy no vengo a dormir, me voy a Río. Así fue más o menos. Así que bueno, fue un gusto enorme, Carlos, tenerlo acá, que nos explicara un poco, sabe un montón usted. Así que bueno. Te agradezco. Esperemos que haya temporada este año, lo que esperamos todos. Y bueno, ya nos encontraremos por ahí, por la terminal, si Dios quiere. Ahí con Pablo Hawkins, que también está en la terminal. Perfecto. Y un Bueno, gusto muchísimas gracias. Un beso.